Mi gente, me da mucho gusto saludarlos. Justo como les prometí hace unos días, esta es la primera entrevista que tenemos con la serie de gente que vamos a tener aquí en el canal. Y hoy tenemos a uno de mis mejores amigos, que además lo admiro muchísimo y lo quiero mucho. Él es Rodolfo Giles, fue compañero mío desde la universidad en la Escuela Libre de Derecho. Y él ha tenido, creo que desde segundo año o primer año, no me acuerdo, mucha práctica en el tema laboral. Se ha especializado desde hace ya más de una década en temas laborales. Si no me equivoco, empezó su carrera en uno de los despachos mexicanos con más renombre, que es 10 de Bonilla. Después de ahí estuvo mucho tiempo, migró a otros despachos, estuvo en lugares internacionales como Ogletree, estuvo también en la parte, en el área laboral de Walmart. Entonces tiene mucha experiencia y tiene un campo de visión muy fuerte en el tema laboral. Y creo además que es uno de los campos que más está afectando hoy el tema del COVID-19, porque muchas empresas van a tener que hacer recortes por este parón prolongado de 40 a 60 días. Va a haber mucha afectación de trabajos, tanto de la parte de los patrones como de la parte de los trabajadores, y creo que no hay nadie mejor que para explicarlo y quitarnos las dudas de encima que Rodolfo. Así que mi hermano, mil gracias, bienvenido y muchas gracias por esta oportunidad. No, hombre, al contrario, Eric, muchas gracias, aprecio la invitación. Creo que independientemente de cualquier cuestión relacionada con el currículum que yo pueda tener, la verdad es que hoy lo importante es buscar apoyar a tanta gente como sea posible. Creo que estamos viviendo una situación sin precedentes y creo que el objeto de este video es precisamente que la mayor cantidad de gente se allegue de toda la información que necesitan para tomar decisiones que van a marcar los próximos meses, si no es que los próximos años de su vida. Estamos viviendo una situación sin precedentes y que definitivamente va a cambiar la forma en la que funciona este mundo que conocemos o que conocíamos hasta principios de 2020, ¿no? Pero muchas gracias y por supuesto, estoy a tus órdenes en todo lo que se necesite. Mis datos de contacto creo que ya los tienes. Entonces, para quien quiera contactarme, encantado de la vida, me pueden llamar. Las llamadas y consultas no causan horarios en esta época tan complicada. Entonces, quien guste hablarme, con mucho gusto estoy a sus órdenes, ¿no? Mil gracias, mi querido amigo, y además tenemos ya muchos años y muchas experiencias en común. Rodolfo fue de los locos que estuvo con nosotros ahí con Tony Robbins y capacitándose, porque es una cosa que creo que también por eso es importante juntarte con gente que esté igual que tú, ¿no? Porque aparte del tema técnico, que en su caso es el tema laboral, jurídico, pues también trae mucho empuje por el tema del deporte, por el tema del coaching, por el tema de la mentalidad. Entonces creo que vamos muy acorde mi comunidad y yo con tu forma de pensar. Así que bueno, ahí te va la primera pregunta. Me gustaría que nos dieras así como un panorama, un overview de lo que has vivido los últimos días en cuestión laboral. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué ha estado pasando? ¿Cómo ves que van avanzando las empresas con este tema de los recortes de personal? ¿Cómo lo ves también del lado de los empleados? ¿Qué panorama nos puedes dar desde tu punto de vista jurídico como abogado laboralista? Mira, evidentemente existe una realidad y hay una realidad consistente en que contamos con un fenómeno que no sabemos cuáles van a ser los alcances, ¿no? El plano internacional creo que está relativamente claro para nosotros, nos está tocando hasta el momento ver ya yo creo que el último tercio de los efectos a gran escala que se tienen y muestra de ello es que pues, el sector privado, a contrario del sector gubernamental, comenzó a tomar una serie de decisiones fundamentales, como pues muy sencillo, ¿no? El aislamiento, el mandar a gente a su casa, el no tratar de congregar a demasiadas personas si no era estrictamente necesario, y si era estrictamente necesario, ver de qué manera lo podían manejar. Es decir, la iniciativa privada creo que siempre va a tener, o al menos en un país como México, siempre va a estar un paso adelante del gobierno, tristemente, ¿no? Que pues, el gobierno es quien debería de delimitar y dictar ciertas directrices que ayuden al particular a tomar una serie de decisiones, pero en este caso ocurrió al revés. Y no es distinto en el ámbito laboral, Eric. La verdad es que hoy en día estamos viviendo una situación donde la línea que está marcando el gobierno, y pues, al final el día es el ente regulador, ¿no? Gobierno federal, Secretaría del Trabajo, gobierno de los estados, Secretaría del Trabajo de cada estado. La línea, al parecer, desde el gobierno federal y
para ello basta que veamos las conferencias de prensa, es proteger a toda costa los derechos de los trabajadores, ¿no? Y olvidar de cierta manera pues el aspecto financiero o de subsistencia de las empresas y de las fuentes de trabajo que al final del día son de donde la gente tiene capacidad de obtener sus recursos, ¿no? Entonces, esta disparidad que pues, en tema un poquito romántico de la justicia, pues aquí la balanza sí le están inclinando un poco más a favor de la parte trabajadora por la orientación política del gobierno en turno. Entonces, más allá de cualquier ideología, creo que la realidad que tenemos hoy es tan apremiante que tenemos que olvidarnos de si somos de ideología izquierda, derecha, centro, etcétera, y tenemos que ver cuál es la realidad del país y de la economía, ¿no? La mayoría de los clientes lo que están buscando no es ni cómo puedo correr gente, ni cómo puedo sacarle patrón si en caso de que me despidan. La verdad es que la gente está buscando dos cosas básicamente. Una es subsistir, tanto en el corto como al mediano plazo. Estoy hablando máximo a finales de 2020, es para donde se está proyectando que pueda tener efectos inmediatos esto. Y la segunda es cómo puedo afectar lo menos posible a mi entorno, ¿no? Entonces, como no tenemos un guideline o una ayuda por parte del gobierno, desde el punto de vista donde digan lo que hemos visto en otros países, ¿no? Creo que todos vimos videos donde el primer ministro de Canadá o la canciller alemana daban incentivos fiscales, una serie de apoyos a las empresas, a la gente, no se va a pagar renta, no se va a pagar nómina, no se va a pagar cualquier cosa y va a entrar un paquete de subsidio. Creo que por la realidad misma de México, el gobierno pues, no previó que pudiera llegar a un fenómeno de esta naturaleza y entonces se está dejando a los particulares a su suerte. Entonces, dan una línea, como ya lo dije, están dando una línea de protección al trabajador y a las empresas las están dejando hasta cierto punto sin herramientas para tener cómo maniobrar o cómo esquivar un poco este golpe que se nos viene de frente, ¿no? Entonces, lo primero que yo te diría que hay que buscar hacer es los liderazgos que haya al interior de las empresas, llámale micro, medianas o empresas de más de 100 trabajadores, tienen que tomar la batuta para, número uno, conocer cuál es la realidad de la empresa, pero una realidad financiera de aquí a que se termine el año. Y en base a ello, tomar una serie de decisiones. Ahora tal vez tú me vas a decir, ¿sabes qué, Rodolfo? Hay empresas que, pues perdón, pero no tienen cómo ver de aquí olvídate tú, a fin de año. No tienen de cómo ver de aquí a mayo, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, pues evidentemente tienen que afrontar esa realidad, ver las cosas como son, y los liderazgos tienen que tomar una decisión y hacer del conocimiento de la gente. Va a ocurrir algo sin precedentes, Eric, que es que por primera vez se van a hablar las cosas tal y como son, francamente, en cuestión financiera y en cuestión de operatividad y posibilidades del patrón. Ya no va a existir esta clásica idea donde es, ¿sabes qué? No sé cuánto está metiéndose a la bolsa el dueño de la empresa, porque yo trabajo como loco y genero comisiones, vendo, etcétera, y siento que lo que me pagan es muy poquito. No. Estamos en un momento donde ya las cosas tienen que hablarse de manera diferente, tiene que haber cierta franqueza, y entre más franca sea la plática entre los liderazgos y el equipo que tiene a cargo, más fácil va a ser la manera de solucionar esto. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos está dando alternativas. Y la única alternativa que tenemos hoy es pactar. Hay que pactar, hay que llegar a un acuerdo con la gente en base a las realidades que ocurren en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestro negocio, en lo que nosotros tengamos. Si tienes una miscelánea, pues tendrás que ver cómo aminoras un poco el hecho de que ya no estés teniendo tanto flujo, o que, no sé, ya no estés vendiendo tanto como el mes pasado y tal vez tengas que optar por solamente pagarle 3 días al chalán que tienes o a la gente que tienes para repartir a domicilio. O sea, te pongo el ejemplo de aquí de donde vivo, ¿no? Que hay 4 o 5 misceláneas alrededor, que la mayor parte de los ingresos que generan es en base a lo que le venden a la gente que hablas de su casa y le dice, oye,
doña Juanita me puede mandar 2 kilos de jamón y unos refrescos para comer o algo por el estilo. Son de las cosas que tienen que ver. Y ahora, en cuestión de pactar, pues sí se tiene que hablar con la verdad, número uno, y número dos, pues también hay que ser muy claros, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces, creo que lo que todos estamos buscando son 2 cosas, tanto del lado del sector empresarial como del sector de los trabajadores. Uno, que las fuentes de empleo subsistan, ¿no? Porque si se empiezan a perder fuentes de empleo, el círculo económico va a empezar a caerse. Y 2, que la gente no pierda la totalidad de su poder adquisitivo. Todos vamos a perder, ¿eh? Todos vamos a perder. No hay absolutamente nadie que vaya a salir 100% librado de este tema. Se perderán clientes, se perderán ingresos, se perderán una serie de cosas que tenemos que tener pues, hasta cierto punto medianamente calculados, ¿no? Dónde sí, dónde no. Y creo que lo más importante es apoyar a tu gente. ¿Por qué? Porque pues el recurso humano es el recurso más valioso de la empresa y tenemos que cuidarlo, ¿no? Ahora, digo, si quieres, podemos pasar un poquito a cómo estructurar esto al interior de la empresa. Hay muchas maneras, ¿no? Lo primero es la comunicación verbal con la gente, donde ellos pues entiendan que hay una situación por la cual está atravesando la empresa y que hay que echar mano para salir adelante. Y la segunda, pues es ya un poco la estrategia desde el punto de vista legal para que todos queden protegidos. No quiero hablar de tecnicismos, sin embargo, sí viene la pregunta obligada de, oye, ¿cuál es el fundamento legal para llegar a este tipo de acuerdos? Es muy sencillo, el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo te establece claramente que el patrón y el trabajador podrán llegar a un acuerdo siempre y cuando no exista renuncia a derechos, ¿no? Y la renuncia a derechos implica ciertos límites, ¿ok? Tú no puedes pagarle menos del salario mínimo a un trabajador, te pongo un ejemplo, ¿no? Ese es el mínimo, ¿no? De ahí creo que puedes ir para arriba. Otra práctica que hemos estado viendo mucho con algunos clientes es que dependiendo del nivel que tenga el trabajador, se hace una reducción salarial para que no les vaya a pegar tanto, ¿no? Te pongo un ejemplo, si ganas de 1 a 10 mil pesos, te van a quitar el 20% de tu salario, te van a reducir el 20% de tu salario. Si ganas más de 10 mil pesos, pero menos de 30, te van a quitar por ahí del 35. Y si ganas más de 35 mil pesos, te van a quitar el 50, ¿no? O sea, es como progresivo y en base a afectar lo menos que se pueda a la gente, ¿no? Funciona y funciona porque lo importante, repito, es no privar de la fuente de ingresos en su totalidad a la gente. Porque pues, lo que va a pasar es que si seguimos la línea de Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa que hubo el domingo en la noche, donde le preguntaron, oiga, señor, el lunes en la noche, le preguntaron, oye, señor, ¿y qué va a pasar con las fuentes de empleo? ¿Se tiene que pagar ya salario mínimo o no? Él dijo, no, claramente no, es una discusión que yo nunca había visto y que se me hizo muy interesante, etcétera, etcétera, pero los patrones tienen que seguir pagando salario íntegro. Pues la realidad es que, a ver, ahí te van las obligaciones que hay que cubrir. O sea, tienes que pagar salarios, no generas ingresos, no vendes, y además estamos en marzo y hay que presentar declaraciones anuales, pagar impuestos, eso va a ser un tema ahorita que quisiera tocar. Entonces, pues la verdad es que te están dejando sin armas y sin alternativas. Y además amenaza el canciller Ebrard desde el punto de vista de decir, a quien se le ocurra hacer este tipo de prácticas van a tener una consecuencia terrible. Les vamos a multar por parte de la Secretaría del Trabajo, los van a demandar laboralmente y evidentemente los van a condenar, bla, 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 ese tipo de cosas. Mi único comentario ahí es, ¿a quién le vas a cobrar, maestro? ¿Cómo? O sea, va a estar padrísima tu multa y la vas a poder colgar en la pared de tu casa, porque, pues perdón, pero de que me multes a que puedas cobrar, pues va a pasar mucho tiempo, ¿no? Esa es la situación. Eso que dices es un tema que creo que vale muchísimo la pena que lo platiquemos y creo que tiene que ver también con el tema humano. O sea, ahorita, como bien lo dijiste cuando estábamos offline, el mundo ya cambió. O sea, a partir de esta cosa el mundo ya cambió. Y una de las cosas que cambian también es
la mentalidad con la que te acercas a este tema. O sea, no te puedes acercar con la mentalidad que tú decías de Ebrard, de todo carga va para un lado, ¿no? Entonces, este cuate da todo y este cuate recibe todo, porque no va a funcionar, no va a suceder y solamente va a ser un círculo vicioso que se va a caer más rápido. Entonces, creo que también un consejo tanto para los empresarios como para los empleados es, deben de tener la mente abierta y deben de entender que es muy importante, que todo el mundo vamos a perder. Me acuerdo que hace un par de días le hiciste un comentario a un colega de La Libre en una publicación que hizo, donde también hablaba mucho del tema de la gente que vive al día, que tú le decías, a ver, no te equivoques, hay gente directiva que también vive al día. O sea, también quitémonos un poquito los mitos y quitémonos todo este show politiquero de los que menos tienen, los que menos ganan. A ver, hay gente que también vive al día y tienen puestos gerenciales o tienen puestos de dirección y también viven al día, y también un menoscabo en el ingreso les va a generar un tema. Y entonces al final es un tema, también ellos van a dejar de cumplir obligaciones. Y a quien le incumplan obligaciones, a su vez va a tener un menoscabo y se va haciendo una cadena de incumplimiento donde debemos de tener mucha conciencia de que las cosas no son como antes y no podemos negociar en los mismos términos porque el ingreso no es el mismo y ahora sí que hablando muy en términos de abogado, las circunstancias cambiaron. Por ende, todas las obligaciones están cambiando también, que no podemos. Sí, el cambio de situaciones o cambio de condiciones legales en base a las condiciones legales, que si no mal recuerdo es el rebus sic stantibus, ¿no? Exactamente. Que lo explican en teoría general de las obligaciones, donde nuestra ley no prevé una posibilidad de modificar las condiciones actuales por haber cambiado, las condiciones de contratación en base a las condiciones reales, pero pues yo creo que hay un aspecto aquí que hay que tener muy en cuenta, y es que como nunca antes las partes deben de tener la capacidad y la iniciativa de dejar de velar un poco por sus propios intereses para pensar un poco en el prójimo, ¿no? Creo que el mindset que tiene que abarcar ahorita, y te lo digo desde el punto de vista de mi práctica, lo que buscamos transmitirle todos los abogados del despacho a los clientes es: piensa que no nada más tu familia se va a ver repercutida por esto, sino también toda la gente que depende de ti, ¿no? Y por eso tú eres el líder, y por eso tú eres dueño de la empresa, y por eso has tenido la capacidad de montar un negocio. Pero piensa en toda la gente que a su vez depende de ti, ¿no? Y pues ni hablar, ahí empieza a jugar un poco el aspectos de determinación, de cómo piensas que vas a salir adelante, de qué alternativas tienes, y inevitablemente va a llegar al punto donde decidas si buscas hacer esto un poco más parejo o si de plano quieres tratar de inclinar la balanza solamente hacia tu lado. De verdad, soy de la idea que en estos momentos tan difíciles es cuando más tienes que pensar en el prójimo. ¿Por qué? Porque si no piensas en los demás, alguien a su vez no va a pensar en ti, y esa energía, y tú lo sabes muy bien, el actuar de forma egoísta o hasta cierto punto inflexible, creo que ese es el término adecuado. El ser inflexible en estas circunstancias tan apremiantes te va a dejar fuera de la barca. O sea, el hecho de que no quieras esperar, el hecho de que digas me pagas sí o sí la renta, el hecho de que digas me pagas todos los honorarios que me debes, no te voy a hacer una quita, no te voy a contar nada, todo tiene que ser by the book. Híjole, van a voltear a ver hacia otro lado. Y ponle que te paguen o ponle que lo obtengas. Pero el día de mañana que el mundo va a haber cambiado, te vas a quedar completamente fuera de la jugada. Totalmente, y creo que hablando desde un punto de vista más de coaching, y tú me lo vas a entender muy bien, ahorita es momento de agregar valor a tu gente, y la forma de agregar valor es también entender, tanto seas empleado o seas empresario, que tienes la camiseta puesta. Si eres emprendedor, que tu gente sepa que tienes la camiseta puesta, pero que también te está llevando al traste esto, que tienes la capacidad de negociar y de sentarte y de ser franco, y si estás del lado del trabajador, lo mismo, o sea, estás dispuesto a no recibir lo mismo, y tal vez a entregar un poco más, porque la forma de trabajar va a cambiar, porque los horarios van a cambiar, porque las circunstancias cambian, pero esto es cíclico. Cuando esto acabe, no sabemos cuándo, porque hay mucha incertidumbre, pero 2, 3, 6 meses cuando cambie, también ahorita es tiempo de echar raíces y es tiempo de sembrar muchas cosas hasta en la mente de tu cliente. En la persona que no se rajó, la persona que siempre estuvo ahí, la persona que quiso aportar valor, la persona que fue flexible, va a cosechar todos estos temas cuando acabe
el famoso COVID-19. Y entonces nos vamos a quedar con muy buen sabor de boca de la gente que sí se fajó los pantalones y sí quiso seguir adelante y fue flexible en las condiciones que pactó. Y ahí es cuando va a venir, ahí es cuando va a escurrir un poco la miel después de todo lo malo. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que el sembrar la semilla no nada más con los colaboradores, sino también con clientes, proveedores, etcétera, desde el punto de vista de que tenemos que servir todo lo que se pueda, ¿no? O sea, desde el punto de vista de tener la posibilidad de ayudar a alguien más, ¿no? Si lo quieres ver desde casi desinteresadamente, ¿no? Es como creo que puede resolverse el tema ahorita, pero bueno, pues eso ya es un poquito una discusión filosófica de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Hay una anécdota muy padre de Tony Robbins que nada más la quiero comentar muy rápido, y no sé si te acuerdas que alguna vez la contó, cuando no tenía ni para pagar la renta, ¿no? Y se salió a dormir en su coche, ¿no? Creo que tenía un bochito, y después llegó a almorzar a unos cafés típicos que hay en cualquier lugar de Estados Unidos, y vio a un vagabundo, y en lugar de comprarse él un almuerzo, se lo compró al vagabundo, y sintió mucho mayor gratificación que si se lo hubiera comido él mismo, ¿no? Creo que estamos en una situación donde ya no tenemos prácticamente nada, o nos vamos a quedar con muy poco, y la mayor forma en la que vamos a sentir gratitud en estos momentos es buscando dar todo lo que se pueda a los nuestros, y incluso ayudar a gente que no tiene ni idea de quién sea, ¿no? De verdad que me han hablado varias personas preguntando, oye, ¿cómo ayudo? ¿Cómo puedo hacer esto? Tanto gente que su empresa está, pues sí, buscando recortar gastos, ni siquiera personal, ¿eh? Hay muy pocas empresas que están recortando personal. La mayoría de lo que están queriendo hacer es conservar a su gente, pero recortar el gasto del salario. Oye, ¿cómo le puedo hacer? ¿Esto me afecta, no me afecta? Y la respuesta es muy sencilla. O sea, tú sabes cómo te va a afectar. ¿Por qué? Porque te va a pegar en el bolsillo, ¿no? Pero piensa un poco hacia el futuro sobre cómo te puede afectar si te quedas sin trabajo porque no aceptas estas condiciones, ¿no? Va a ser muy difícil colocarte en los próximos 3, 4 meses, si no es que hasta fin de año muchas empresas van a cerrar, vamos a venir, yo creo que ya más allá de una recesión económica, vamos a llegar a un siguiente nivel. Dios no lo quiera, pero sí vamos a tener circunstancias que ni tú ni yo habíamos visto, ni en las peores de las devaluaciones cuando estábamos muy, muy, muy pequeños, ¿no? Totalmente, mi amigo. Y creo que ese es el mindset que hay que pegar a la gente, que estamos en un mundo sin precedentes. Pero para cerrar, y digo, tú sabes que siempre mi forma de capacitación siempre es muy práctica, me gustaría que nos dieras, ya nos diste una idea y un esbozo, ¿no? Que es mentalidad, acercarte a negociar, pero igual una fórmula de 3, 4 pasos que tú recomiendes al empresario para acercarse a su gente. Y obviamente al dar esa fórmula, pues se va a entender también del lado del trabajador, ¿no? ¿Qué hacer ahorita para decir, ¿sabes qué? No quiero deshacerme de mi gente, porque como tú dices, es tiempo de hacer equipo, etcétera, pero simplemente no me dan los números porque es imposible que yo cargue con toda la responsabilidad. ¿Qué ABC nos darías para poderte acercar a tu equipo y decirles, a ver, gente, así está la cosa, vamos a hacerlo de esta forma? ¿Cómo lo aconsejas tú a tus clientes? Mira, como sabes, siempre la gente lo primero que va a necesitar, y es lo más importante, es certeza de algo, ¿no? Por más que sean tiempos de mucha incertidumbre, lo más importante es darle certeza de algo que sea muy importante para ellos. Te pongo un ejemplo que ha servido mucho: el tener garantizado cierto ingreso durante por lo menos 60 días, no 30, porque, a ver, veamos algo. Esto no sabemos cuánto va a durar, pero de acuerdo a la limitada comunicación que tiene el gobierno con nosotros, prevemos que esto tal vez se acabe para el 30 de abril, pero no tenemos ninguna garantía de ello. Al contrario, cualquier persona con 2 centímetros de frente te va a decir, esto no se va a acabar en abril, esto va para mayo, y si no es que para junio, y ojalá que no sea para después, ¿no? Pero creo que ir un poco más allá de lo que nos está marcando la línea el gobierno es lo primero que puede ayudar. Tal vez lo primero sea garantizar determinado porcentaje de salario durante esos 60 días, ¿no? Ese es un muy buen primer paso para que la gente vea que hay buena voluntad de parte del empresario.
Y esto, pues sabiendo el empresario que va a tener mucha merma o que prácticamente va a estar perdiendo o poniendo dinero de su bolsa o cuestiones por el estilo. Y lo segundo que yo creo que viene de la mano es tener datos muy duros. Tener datos duros, hablarle a la gente con las cosas como son. A ver, nosotros en un año normal o en un mes normal, estas son las circunstancias de la empresa y para eso pues, el típico ejercicio de irte al año pasado, ¿no? Y comparar cómo estás marzo 2020 o cómo estás febrero 2020 contra febrero y marzo 2019, ¿no? Y con esos datos duros, pues tú les puedes exponer, mira, perdón, pero este margen que yo tenía de ganancia, para hacer cosas nuevas, para contratar más gente, para comprar más insumos, para invertir en innovaciones, tecnología, en que mejore la cosa para todos, hoy no va a ser posible y muy por el contrario, pues ya estoy en este nivel, ¿no? Donde estoy aquí abajo y estos son los números y lo que puedo hacer por ti es esto, te lo puedo garantizar por 60 días en lugar de por 30, ¿no? Eso le va a dar un poco más de tranquilidad a la gente, ¿no? Y a su vez, evaluando qué fue lo que ocurrió después de los primeros 30 días, tal vez esto en la segunda quincena de mayo empieza a levantar un poquito y entonces ahí ya puedes hacer un ajuste con la gente que en vez de que le pagues, por ejemplo, el 50%, ya le vas a empezar a pagar el 60 o el 70% de su salario, ¿no? O sea, es solamente un ejemplo. Entonces ahí le das un poco de certeza, le das certeza de que va a generar ingresos, ¿no? Eso es bien importante. Y lo segundo es que les estás dando información y eso a su vez les da mucha significancia a la gente porque la posibilidad de saber cuál es la realidad de la empresa les hace ser parte de la misma, ¿no? Y ahora viene el factor importante que es la sorpresa y la sorpresa es cuando pase todo esto, no solamente vamos a buscar pagarte tu salario íntegro, sino que dependiendo directamente de las métricas de la empresa, tú te vas a poder llevar un bono de 1 o 2 meses de salario si nos va bien a partir de agosto de 2020, ¿no? Esa es una estrategia posible. Ahora, ¿qué sí puedes poner por escrito y qué no puedes poner por escrito? Creo que vale mucho la pena aclararlo, ¿no? Okay. Digo, si quieres ahorita te circulo un documento para quien nos busque y que se lo puedas compartir sin ningún costo. Se trata de un convenio de modificación temporal de las relaciones de trabajo, donde pues en base a una serie de circunstancias que son las que están ocurriendo, se describen como tal y modificas algunos aspectos de las condiciones laborales del empleado, ¿no? Hay cosas que es recomendable poner por escrito y hay cosas que no es recomendable. Las que son recomendables poner son los garantizados, ¿no? Es lo que sí puedes, con toda certidumbre y con toda certeza, decirle al empleado que vas a poder darle. Aquello que no necesariamente vayas a poder darle, la verdad es que es mejor no ponerlo. ¿Por qué? Porque no depende ni de ti ni de mí, depende de una serie de circunstancias que son ajenas a nosotros. E insisto, vivamos en la realidad que nos corresponde vivir, hagamos sacrificios y pactemos para el futuro. No hay de otra. Tenemos que llegar a acuerdos porque si no llegamos a acuerdos, nadie va a ganar. Nadie va a ganar. Totalmente. Pues, mi querido Rodolfo, muchas gracias. Voy a poner aquí en el mismo post, voy a taguear literalmente tu página de fans del despacho, voy a poner tu correo como y si me permites voy a poner tu teléfono por si alguien quiere mandarte un WhatsApp o echarte una llamada o lo que sea. Entiendo que son tiempos de mucha turbulencia, son tiempos de mucha movilidad. Seguramente también tendrás tú mucho trabajo emergente de personas que están pasando por esta situación, pero te agradezco que nos des chance de que la gente de la comunidad que quiera comunicarse contigo lo pueda hacer. Y de verdad, mi gente, les digo, a Rodolfo, aparte de que lo quiero muchísimo y lo admiro muchísimo y es de mis mejores amigos desde hace más ya de 10 años, lo respeto y lo admiro muchísimo como profesional y creo que no pudieran estar en mejores manos. Mi hermano, mil gracias por esta mini entrevista o este video. Creo que les va a servir muchísimo también para cambiar la perspectiva. Creo que pasa un poco el efecto mamá, ¿no? Cuando te dicen, haz esto, pero te lo dice alguien externo con la experiencia que tú tienes, te cae diferente y entiendes un poquito y te termina por caer el 20 completo. Y creo que es importante para todos los emprendedores que sepan hoy en día que el juego es acercarte, negociar, ser transparente, ser sincero, ser abierto con los empleados y sumar. Ahorita es justamente eso, ¿no? Y creo que también es un proceso, como lo es el COVID-19 per se, es un
es un catalizador y es un filtro. O sea, esto va a filtrar la gente que sí está contigo realmente, que está adherida al proyecto, que quiere sumar contigo y la gente que no. Entonces, creo yo, esto va al margen de la opinión de Rodolfo, esto no lo está diciendo Rodolfo, lo estoy diciendo yo, pero creo que la gente que pase contigo esta crisis y la gente que se quede después de esta crisis contigo, es gente que va a haber pasado una prueba de fuego bien cañona y que hay una reciprocidad de responsabilidades y de quedarse ahí. Entonces, pues sí, hay que agarrar el toro por los cuernos y seguirle dando y asumir que esto va a ser así, va a ser duro y tenemos que llegar a soluciones. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido? Sí, digo, hay algo que he visto mucho en redes sociales y que creo que debemos de alejarnos de ahí definitivamente, y es culpar al gobierno de cualquier circunstancia. O sea, el gobierno hace lo que puede, con lo que puede, cómo lo puede hacer y con sus alcances o limitaciones, y los particulares que somos los que conocemos nuestra realidad, que somos los que conocemos nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra empresa, somos quienes deben de empezar a tomar decisiones. Debemos de abandonar esa idea paternalista de que papá gobierno me tiene que decir qué hacer para entonces yo tomar una decisión. Hay lineamientos, estas son las reglas del juego, como ya lo platicamos, y sobre ellas hay que meternos a la cancha. Y nosotros decidiremos cómo llegamos juntos, y esto no es ya patrones contra trabajadores, somos un mismo equipo y lo que tenemos que buscar es llegar todos juntos a la meta, porque sí vivimos en un mundo donde vamos a perder algunos. Perfecto. Pues mi hermano, mil gracias como siempre. Te mando un abrazo enorme. No te puedo abrazar físicamente, pero te mando un abrazo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Sabes que te quiero mucho y te agradezco muchísimo que estés acá con nosotros. Muchas gracias y qué gusto saludarte, Vic. Muchas gracias. Bye bye. Abrazo fuerte. Bye.